Hey, y una diferencia silenciosa, pero poderosa, entre quienes logran sus metas y quienes solo sueñan con ellas. Algunas personas viven esperando el momento perfecto, esperando la oportunidad, esperando la motivación, esperando que algo cambie. Pero las ganadoras no esperan. Ellas entienden algo que transforma vidas. El éxito no llega, se construye. Hoy no vengo a hablarte de suerte. Vengo a hablarte de suerte. Vengo a hablarte de disciplina, de acción, de responsabilidad. Porque si hay algo que distingue a una ganadora, no es su talento. Es su decisión de actuar, incluso cuando no tiene ganas. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar, pero necesitan entender. La motivación es inestable. Hoy estás arriba, mañana no tanto. Hoy tienes ganas, mañana aparecen excusas. Y si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu vida nunca será constante. Por eso, las ganadoras no construyen su futuro sobre emociones, lo construyen sobre disciplina, porque la motivación es como una chispa, ilumina, emociona, pero dura poco. En cambio, la disciplina es como un motor, silencioso, constante, confiable. No hace ruido, pero te lleva lejos. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, empiezo el lunes? ¿Cuántas veces te sentiste con toda la energía para cambiar tu vida y 3 días después ya no estabas igual? No es falta de capacidad, no es falta de talento, es falta de estructura. Las ganadoras entienden algo que cambia completamente las reglas del juego. No necesitan sentirse bien para hacer lo que deben hacer. Se levantan cuando no tienen ganas, trabajan cuando están cansadas. B. Continúen cuando los resultados no lleguen rápido. Y no porque sean más fuertes emocionalmente que los demás, sino porque han entrenado su mente para obedecer decisiones, no emociones. Imagínate a una persona que quiere mejorar su vida, pero solo actúa cuando se siente motivada. Ese día hace mucho, avanza, se siente imparable, pero al día siguiente se despierta sin energía y no hace nada. Luego se siente culpable, pierde ritmo, pierde confianza y empieza otra vez desde cero. Ahora imagina a otra persona. No siempre tiene ganas, no siempre está motivada, pero tiene claro lo que quiere. Entonces crea hábitos pequeños, repetitivos, incluso aburridos, pero constantes. Y aunque avance lento, nunca retrocede. Esa es la diferencia. No es quien empieza con más energía, es quien continúa cuando la energía desaparece. La disciplina no es castigo, es libertad. Porque cuando tú decides hacer lo que debes hacer, incluso cuando no quieres, te vuelves dueño de tus resultados. Ya no dependes del clima, del ánimo, de las circunstancias. Un ejemplo muy simple. Alguien quiere estar en forma. El primer día entrena con entusiasmo, el segundo también, pero el tercero llueve, está cansado, tiene sueño. Decide no ir. Parece algo pequeño, ¿verdad? Pero ese pequeño permiso se convierte en hábito y ese hábito define resultados. Las ganadoras hacen lo contrario. También sienten cansancio, también tienen días difíciles, pero han aprendido a decirse algo muy claro. No negocio con mis objetivos y eso cambia todo, porque el éxito no es un gran momento. Es una acumulación de decisiones pequeñas que nadie ve. Es levantarte temprano cuando podrías quedarte en la cama. Es hacer el trabajo aunque no haya aplausos. Es repetir, insistir, continuar, incluso cuando parece que no está pasando nada. Ahí es donde la mayoría se rinde. ¿Por qué quieren resultados rápidos para justificar el esfuerzo?
Pero las ganadoras no trabajan por motivación inmediata, trabajan por visión inmediata, trabajan por visión a largo plazo. Ellas saben que lo que hacen hoy, aunque parezca insignificante, está construyendo algo grande. Y hay algo más profundo todavía. La disciplina no nace del entusiasmo, nace del compromiso. Nace del compromiso. Cuando alguien está comprometido, no pregunta si tiene ganas, pregunta qué tiene que hacer. Pregunta qué tiene que hacer. No busca excusas, busca soluciones. No se detiene por cómo se siente, se mueve por lo que ha decidido ser. Entonces, la verdadera pregunta no es si estás motivado hoy. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de persona estás dispuesto a ser cuando la motivación desaparezca? ¿Por qué ese momento en el que no tienes ganas, en el que nadie te ve, en el que todo se siente más difícil, ese es el momento que define tu vida? Ahí es donde se separan quienes esperan de quienes trabajan, Hay una verdad incómoda que muchas personas evitan, pero que tiene el poder de cambiar completamente su vida. Mientras sigas buscando culpables, seguirás lejos de tus resultados. Es fácil mirar hacia afuera. Es fácil decir, no tuve oportunidades. Nadie me ayudó. Las cosas son difíciles. But, Father, I lived. Y sí, es cierto, la vida no siempre es justa. Hay personas que empiezan con ventajas, con recursos, con apoyo, y otras no. Pero las ganadoras no se detienen en eso. Ellas entienden algo que no suena bonito, pero es profundamente liberador. Puede que no sea tu culpa lo que te pasó, pero sí es tu responsabilidad lo que haces con eso. Y en ese momento todo cambia, porque cuando tú culpas, entregas el control, pero cuando asumes responsabilidad, recuperas el poder. Responsabilidad no significa cargar con todo el peso del mundo. Significa dejar de esperar que alguien más venga a resolver tu vida. Significa dejar de vivir en modo reacción y empezar a vivir en modo decisión. Piensa en esto. 2 personas pueden pasar por la misma situación difícil, la misma falta de recursos, la misma crisis, el mismo obstáculo, pero una de ellas decide quedarse en la queja, repitiendo la historia, justificando por qué no puede avanzar. O la otra, con el mismo escenario, decide hacer una pregunta distinta. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Esa pregunta marca la diferencia, porque no se trata de tener todo. Se trata de usar lo que tienes. Hay personas que esperan el momento perfecto. Más dinero, más tiempo, más apoyo. Pero ese momento casi nunca llega. Las ganadoras trabajan con lo que hay. No porque sea suficiente, sino porque entienden que empezar imperfecto siempre será mejor que no empezar. Responsabilidad también es aceptar que tus resultados actuales son consecuencia de tus decisiones pasadas, y eso puede incomodar, porque implica dejar de señalar y empezar a revisar, pero también es una buena noticia, porque si tus decisiones te trajeron hasta aquí, nuevas decisiones pueden llevarte a otro lugar. No estás atrapado, estás decidiendo, y cada día que pasa sin actuar también es una decisión. Hay algo que muchas personas no dicen: asumir responsabilidad da miedo, porque ya no hay excusas, ya no hay quien culpar, ya no puedes esconderte detrás de las circunstancias, pero también es el único camino hacia el crecimiento real. Imagina a alguien que quiere avanzar, pero siempre tiene una razón para no hacerlo. No tengo tiempo, no es el momento, no estoy listo. Why, mientras repite eso, los días pasan, los meses pasan, y su vida sigue igual. Ahora imagina a alguien que con miedo, con dudas,
incluso sin estar preparado. Dice, voy a empezar, equivoca, aprende, ajusta, mejora. Esa persona no es perfecta, pero está en movimiento y el movimiento genera resultado. Responsabilidad también significa dejar de esperar reconocimiento. Muchas personas no avanzan porque sienten que nadie las apoya, que nadie las valida, pero las ganadoras entienden que no trabajan por aplausos, trabajan por propósito. Si alguien te apoya, excelente. Si no, continúas, porque tu vida no puede depender de la aprobación de otros. Hay historias reales de personas que empezaron desde cero, sin contactos, sin dinero, sin respaldo, pero tenían algo claro. Si no lo hago yo, nadie lo hará por mí. Y eso no lo hago. Es conciencia. Conciencia de que el tiempo pasa, de que las oportunidades se crean, de que cada día que no haces nada, alguien más sí está avanzando. Entonces llega un momento en el que tienes que tomar una decisión incómoda, pero necesaria. Dejar de preguntarte por qué te pasó esto y empezar a preguntarte qué vas a hacer al respecto. Porque ahí es donde empieza el cambio. No cuando todo mejora, sino cuando tú decides mejorar. No cuando desaparecen los problemas, sino cuando decides enfrentarlos. Responsabilidad es mirarte al espejo y decir, a partir de hoy, depende de mí. Y esa frase, aunque pesa, también libera, porque significa que no estás esperando, significa que estás tomando el control, significa que por primera vez tu vida deja de estar en pausa y empieza a avanzar. El miedo es una de las emociones más mal interpretadas que existen. Muchos creen que las personas que logran cosas grandes no sienten miedo, que están seguras, valientes todo el tiempo, que nunca dudan. Pero eso no es verdad. El miedo está ahí, siempre. La diferencia no está en quién lo siente, está en quién decide avanzar a pesar de él. Porque el miedo no es una señal de que debes detenerte. Es una señal de que estás saliendo de lo conocido, de que estás entrando en un terreno donde puedes crecer. Pero la mayoría de las personas hace lo contrario, siente miedo y se detiene. Lo interpreta como un límite, como una advertencia. Entonces retrocede, se protege, se queda, se protege, se queda en lo seguro. Y lo seguro muchas veces es lo mismo de siempre. La misma rutina, las mismas excusas, los mismos resultados. Las ganadoras entienden algo diferente. El miedo no se elimina, se administra. No esperan a sentirse listas porque saben que ese momento perfecto no llega. Actúan con dudas, con inseguridad, con incertidumbre, pero actúan. Y eso cambia todo. Piensa en la primera vez que hiciste algo importante en tu vida. Hablar en público, empezar un proyecto, tomar una decisión difícil. Seguramente no estabas completamente preparado. Seguramente había nervios, pensamientos negativos, preguntas sin respuesta. Pero lo hiciste. Después de hacerlo, algo cambió. No porque el miedo desapareció por completo, sino porque descubriste que podías avanzar incluso con el presente. Ahí está la clave. El problema no es el miedo. El problema es lo que decides hacer cuando aparece. Hay personas que construyen su vida evitando todo lo que les da miedo. Y al principio parece cómodo. No hay riesgos, no hay errores, no hay incomodidad. Pero con el tiempo, ese mismo lugar seguro se convierte en una jaula, porque también ahí se quedan las oportunidades que no tomas, las decisiones que no hiciste, las versiones de ti que nunca conociste, las versiones de ti que nunca conociste. Las ganadoras
en cambio, hacen algo incómodo, pero poderoso. Se acercan a aquello que les da miedo. No porque les guste sufrir, sino porque entienden que ahí está el crecimiento. Miedo a empezar algo nuevo, miedo a fracasar, miedo a ser juzgadas, miedo a no ser suficientes. Son los mismos miedos que todos sienten, pero ellas no negocian con eso. Hay una idea que transforma la manera de ver el miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Bother, I lift, y esa decisión se toma todos los días. No es un gran acto heroico, son pequeñas acciones. Enviar ese mensaje, intentar una vez más, decir lo que piensas, dar ese paso que has estado evitando. Acciones que parecen pequeñas, pero que construyen una mentalidad diferente, una mentalidad que no huye, que enfrenta. Porque cada vez que enfrentas el miedo, ganas algo más importante que el resultado. Ganas confianza, no la confianza de que todo va a salir perfecto, sino la confianza de que, pase lo que pase, sabrás responder. Y eso no tiene precio. Muchos esperan sentirse seguros para actuar, pero la seguridad no llega antes, llega después. Llega como consecuencia de haber actuado, de haber falado, de haber aprendido. Esperar a no tener miedo es quedarse esperando para siempre. Hay personas que llevan años con ideas, proyectos, sueños, pero siguen en el mismo lugar. No porque no puedan, sino porque están esperando sentirse listas. Y la verdad es que nadie se siente completamente listo. Las ganadoras lo saben. Por eso empiezan antes. Se equivoquen antes. Aprenden antes. Y avanzan antes. Mientras otros están pensando, dudando, posponiendo, ellas ya están en movimiento. Y el movimiento genera experiencia. La experiencia genera claridad y la claridad genera resultados. Todo empieza con una decisión simple y poderosa. No dejar que el miedo decida por ti, porque al final el miedo no desaparece cuando lo evitas, desaparece cuando lo enfrentas. Y en ese momento en el que decides avanzar, aunque no tengas todas las respuestas, aunque sientas incertidumbre, aunque tu voz interna dude, ahí es donde empieza una versión de ti que no conocías, una versión más fuerte, más consciente, más capaz, no porque dejó de sentir miedo, sino porque aprendió a no detenerse por él. Hay algo que muchas personas temen más que intentar. Y porque el fracaso duele, incómoda, golpea el orgullo, hace que dudemos de nosotros mismos. Pero lo que casi nadie te dice es esto: el fracaso no es el problema. El problema es la interpretación que haces de él. Porque hay personas que fallan y se detienen, y hay otras que fallan y avanzan. La diferencia no está en el error, está en la respuesta. La mayoría creció con una idea equivocada: que equivocarse es malo, que fallar es perder, que cometer errores significa que no eres capaz. Entonces, cuando algo no sale bien, lo toman como una señal para, y ahí es donde se quedan. Las ganadoras ven lo mismo, pero lo interpretan diferente. Para ellas, el fracaso no es un juicio, es información. Es un mensaje claro que dice: por aquí no es, intenta de otra manera. Y eso cambia completamente el juego. Imagina a alguien que intenta algo por primera vez y falla. Puede pensar: no sirvo para esto. Y con ese pensamiento se aleja, se protege, abandona. Ahora imaginiza a otra persona que vive la misma situación, el mismo error, el mismo resultado, pero en lugar de rendirse, se hace preguntas: ¿qué puedo mejorar? ¿Qué no vi? ¿Qué haría diferente la próxima vez?
Esa persona no se define por el resultado, se transforma a partir de él. Y eso es crecimiento real. El fracaso no viene a destruirte, viene a formarte, pero solo si estás dispuesto a escucharlo. Hay una realidad que incomoda. Nadie mejora haciendo siempre lo que ya sabe hacer bien. El crecimiento ocurre cuando intentas algo que aún no dominas, y en ese proceso inevitablemente fallas. Pero ese error no es el final del camino, es parte del proceso. Las ganadoras no evitan el fracaso, lo utilizan, lo analizan, lo entienden, lo convierten en experiencia. Esa experiencia se convierte en ventaja. Porque mientras otros están evitando equivocarse, ellas están aprendiendo equivocarse. Ellas están aprendiendo más rápido. El aprendizaje constante siempre supera al talento que no se desarrolla. Hay personas que tienen miedo de empezar porque no quieren fallar. Pero sin darse cuenta, ya están fallando porque no están avanzando. Quedarse en el mismo lugar por miedo a equivocarse también tiene un costo. Un costo silencioso, el de las oportunidades que no tomaste, las versiones de ti que no descubriste, los resultados que nunca construiste. El fracaso visible duele, pero el fracaso invisible, el de no intentarlo, dura mucho más. Las ganadoras entienden que equivocarse no las hace débiles, las hace humanas y, más importante aún, las hace mejores. Cada error es un ajuste, cada caída es una lección, cada intento fallido es un paso más cerca de hacerlo bien. Pero hay una condición: no rendirse, porque no es lo mismo fallar una vez que fallar y abandonar. El verdadero fracaso no es equivocarte, es detenerte definitivamente. Piensa en esto: cualquier persona que hoy admiras, en cualquier área, ha fallado más veces de las que puedes imaginar. Pero hay algo que las diferencia. No hicieron del error una excusa, hicieron del error una herramienta. Y eso requiere humildad, requiere reconocer que no sabes todo, que puedes mejorar, que necesitas ajustar, pero también requiere valentía para volver a intentar incluso cuando no tienes garantías. Las ganadoras no esperan hacerlo perfecto para empezar. Empiezan, fallan, corrigen, y en ese proceso se vuelven más fuertes, más capaces, más preparadas, porque entienden algo esencial. El éxito no es la ausencia de errores, es la capacidad de aprender de ellos. Entonces, la próxima vez que algo no salga como esperabas, no te preguntes: ¿por qué me pasó esto? Pregúntate: ¿qué me está enseñando esto? Porque ahí está la diferencia, en la manera en que interpretas lo que te ocurre, en la decisión de detenerte o de seguir creciendo. Y cuando eliges aprender, en lugar de rendirte, el fracaso deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del camino que te lleva exactamente donde quieres llegar. Vivimos en una época donde todo se muestra, donde parece que si no lo publicas, no cuenta, donde muchos están más enfocados en parecer que en ser. Y en medio de ese ruido, hay una verdad que pocas personas entienden. Las ganadoras no trabajan para ser vistas, trabajan para ser mejores. Porque hay una gran diferencia entre llamar la atención y construir resultados. Hoy es fácil aparentar progreso. Una foto, un mensaje, una frase motivadora y parece que todo va bien. Pero la realidad no se construye con lo que muestras, se construye con lo que haces cuando nadie está mirando. Ahí es donde se marcan las diferencias. Porque mientras algunos están preocupados por la aprobación externa,
Otros están enfocados en el trabajo interno. Y ese trabajo no siempre es visible, no siempre es emocionante. Muchas veces es repetitivo, silencioso, incluso solitario, pero es real. Las ganadoras entienden que el proceso no necesita aplausos, necesita consistencia. No trabajan para recibir reconocimiento inmediato. Trabajan porque tienen un objetivo claro, porque saben que cada día cuenta, aunque nadie lo note. Eso requiere una fortaleza que no todos desarrollan. La capacidad de avanzar sin validación, porque es fácil dar lo mejor cuando hay público, cuando hay apoyo, cuando hay reconocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nadie? Cuando no hay comentarios, ni aplausos, ni resultados visibles. Ahí es donde muchos se detienen, pero las ganadoras continúan porque no dependen de lo que otros piensen. No necesitan que alguien les diga que lo están haciendo bien para seguir adelante. Su compromiso no es con la opinión de los demás, es con su propio crecimiento. Y eso cambia completamente la mentalidad, porque cuando dejas de trabajar para impresionar, empiezas a trabajar para mejorar. Y cuando trabajas para mejorar, los resultados llegan tarde o temprano, pero llegan. Hay personas que abandonan porque sienten que su esfuerzo no se ve, que nadie reconoce lo que hacen, que no están avanzando lo suficiente. Y en ese momento empiezan a dudar, pero lo que no ven es que el progreso más importante es el que no se nota de inmediato. Es ese cambio interno, esa disciplina que se fortalece, esa mentalidad que se transforma, esas pequeñas mejoras que acumuladas terminan generando grandes resultados. Las ganadoras confían en ese proceso. No necesitan mostrar cada paso, no necesitan anunciar cada avance. Saben que el verdadero crecimiento no hace ruido al principio. Es como una semilla. No ves nada durante un tiempo. Parece que no está pasando nada, pero debajo de la tierra algo está creciendo. Un día, sin previo aviso, se nota. Pero ese resultado visible es consecuencia de un trabajo invisible. Y ese trabajo invisible es el que muchos no están dispuestos a hacer. Porque no hay reconocimiento inmediato, no hay recompensa rápida, no hay validación constante. Solo hay esfuerzo, solo hay constancia, solo hay compromiso. Las ganadoras aceptan eso. No buscan atajos, no buscan aprobación, buscan progreso. Y eso también implica aprender a guardar silencio. Silencio para concentrarse, silencio para trabajar, silencio para construir, sin distracciones. No todo tiene que ser compartido, no todo tiene que ser validado. Hay procesos que necesitan privacidad para crecer con fuerza. Porque cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, muchas veces liberas la presión de hacerlo. Pero cuando trabajas en silencio, toda tu energía se dirige a ejecutar. Y la ejecución siempre supera a la intención. Al final llega un momento en el que ya no tienes que explicar nada. No tienes que convencer a nadie. No tienes que demostrar con palabras. Tus resultados hablan por tu disciplina, hablan por tu constancia, hablan por cada día que decidiste continuar incluso cuando nadie estaba mirando. Y lo más importante, hablan por la persona en la que te convertiste en el proceso. Porque ese es el verdadero logro, no solo lo que consigues, sino en quién te transformas mientras lo construyes. Y después de todo esto, la pregunta ya no es qué tan difícil es el camino.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que acabas de entender? Porque ya sabes que la motivación no es suficiente. Ya sabes que nadie vendrá a hacer el trabajo por ti. Ya sabes que el miedo no se va a ir. Ya sabes que vas a fallar y ya sabes que muchas veces nadie va a aplaudirte. Entonces, ¿qué queda? Queda tu decisión. Esa decisión silenciosa pero poderosa que no necesita testigos. Esa decisión que tomas cuando termina este momento y empieza tu realidad. Porque escuchar un mensaje no cambia tu vida. Sentirte inspirado no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es lo que haces cuando la emoción baja y te quedas contigo mismo ahí, en ese espacio donde ya no hay palabras bonitas, donde ya no hay música, donde no hay nadie mirando. Ahí es donde se construye todo. Ahí decides si vuelves a lo mismo o si empiezas algo diferente. No necesitas tener todo claro. No necesitas tener todo claro. No necesitas sentirte listo. No necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas empezar un paso, solo uno, pero real. Porque las ganadoras no son las que saben más, ni las que tienen más ventajas. Son las que hacen lo que otras no están dispuestas a hacer de forma constante. Las que se levantan una vez más. Las que lo intentan otra vez. Las que siguen incluso cuando es incómodo. Y eso está completamente en tus manos. Así que hoy no te prometas resultados. Prométete acción. No te prometas que será fácil. Prométete que no te vas a rendir. Porque al final, la diferencia entre quien sueña y quien logra no está en las circunstancias, está en quien decide dejar de esperar y empezar a trabajar